Es el momento de hablar de belleza, dermatología, estética y más con el doctor Hugo Ávila en Made Nexa. Así es, como no solo te damos música, también buen contenido. Tenemos en esta mañana, como cada miércoles, al doctor Hugo Ávila Lamarche, médico estético que siempre nos trae temas sumamente interesantes en torno a la salud, y hoy estaremos hablando de algo sumamente importante. Pero antes de introducir el tema, queremos también darle la bienvenida, además del doctor Hugo Ávila. Buenos días, doctor, pasamos con usted. Buenos días por la mañana, Madeline Arnaut. ¿Cómo está usted? Muy feliz de recibirlo y de que nueva vez nos haya traído por aquí como invitado al doctor Juan Pablo Mejía, quien es urólogo cirujano, también es trabaja con endourología. Bien. ¿Está correctamente dicho? Así Ok, es. y también con cirugía mínimamente invasiva. Pues ya sí, les comentamos que hoy estaremos conversando acerca de esas manifestaciones cutáneas que se dan a raíz de enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué tocar el tema? Pues porque cada vez son mayores los contagios, infecciones, enfermedades de transmisión sexual, y si tenemos pues esos síntomas que podemos fácilmente ver, pues más rápido podemos atenderlo y también hacer la prevención adecuada. Porque muchas veces esperamos que las manifestaciones de infecciones de transmisión sexual tengan una manifestación ya más allá de la tópica. Sí. Esperamos que tengamos una fiebre, o que tengamos un dolor, un problema en la micción, o que tengamos ya una secreción media rara o un olor medio raro, y ya ahí entonces es un poquito como tarde, o puede decirse que es un poquito complicado. Sin embargo, muchas manifestaciones propias de la piel te dicen, hey, hay un inicio problema de que está habiendo algo medio raro. Y por eso traímos al experto en la materia. Excelente, doctor Hugo Ávila. Qué buena decisión toma usted para Como esta semana. debe de ser, claro que sí. Doctor Juan Pablo, ¿todas las enfermedades de transmisión sexual tienen una manifestación tópica, es decir, en la piel? No todas las enfermedades de transmisión sexual tienen manifestación tópica. ¿Cuáles sí la tienen? Es importante saber que hay algunas que causan manifestaciones sistémicas. Ok. Lo importante es saber que las que tienen manifestaciones tópicas muchas veces se pueden acompañar de esas que tienen manifestaciones sistémicas. O sea, una coinfección, o sea, dos infecciones al mismo tiempo. Ok. Hay enfermedades de transmisión sexual como que causan lesiones, ya sean úlceras, ya sean pápulas o verrugas o vesículas, en las cuales sí se pueden visualizar a nivel de los genitales. Ok. Por ejemplo, un papiloma virus humano, el mismo herpes genital, que son las dos más frecuentes de las infecciones de transmisión sexual. Hay otros que, por ejemplo, son el linfogranuloma venéreo, el chancro blando, que es causado por el sífilis. Ok, entonces todas las enfermedades de transmisión sexual que producen una ¿cómo le diríamos? Una manifestación tópica, una manifestación de la piel propia. Siempre se producen en el área genital. Es decir, yo puedo tener una de esas infecciones y de repente se me va a visualizar en otra área del cuerpo o necesariamente en la área genital. Hay, por ejemplo, algunas de esas enfermedades que su primera manifestación puede ser tópica, pero también puede cruzar con manifestaciones sistémicas. Por ejemplo, el sífilis, la primera lesión, la primoinfección, causa una úlcera en los genitales, pero después puede ir evolucionando a causar algo que se llama neurosífilis, ya la sífilis terciaria, en la tercera etapa, donde hay afectación del sistema nervioso central. La clamidia, por ejemplo, puede causar, aparte de lesiones a nivel de salida de secreciones a través de la uretra, balanitis por clamidia, también puede causar manifestaciones sistémicas como inflamación en las articulaciones, uveitis, que es la inflamación de una parte del ojo. Oh, También hay que tener en cuenta que muchas veces ciertas manifestaciones sistémicas y también tópicas, aunque se manifiesten en otras zonas, pueden tener migración hacia la zona de los genitales. Por ejemplo, Sí, claro. existe lo que es herpes tipo 1, que es el herpes que se manifiesta usualmente en los labios. No por esto quiere dejar dicho de que tú tengas específicamente una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, cuando está en su fase latente o está en su fase activa, si tienes un contacto con los genitales de la otra persona, o puedes, sin embargo, hacerte un toque en tus labios y después hacer un toque en tus propios genitales, puedes llevar entonces la manifestación de este virus a que se convierta o evolucione a un siguiente tipo de infección, que ya en este caso sí sería una enfermedad de transmisión sexual. He escuchado, me corregirán doctores, que para que este contagio suceda tiene que ser que la piel a la que yo paso, digamos, el virus esté lacerada ya previamente. ¿Es esto cierto o no? Eso depende de cuál sea el microorganismo. Generalmente los virus, para poder causar la infección, necesitan células vivas. Y la piel, la superficie de la piel, está constituida por células que están muertas. Para que el virus, por ejemplo, del papiloma humano
puede entrar. La piel tiene que estar lacerada previamente. Una laceración que la podemos producir ya sea una rasuración, un rasurado, o un rascado que no hagamos. El virus aprovecha y entra por esa superficie e infecta las células basales, que son las que están vivas y las que pueden reproducirse, porque los virus son inertes, necesitan el sistema de las células para poder producirse. Tengo entendido que también tiene que ver la temperatura, la humedad de la piel, y como justamente la zona genital está más cubierta todo el tiempo que otras áreas del cuerpo, pues eso también influye, ¿es así? Sí, claro que sí. Tenemos que hablar de que hay virus, bacterias, hongos, pero no podemos tampoco olvidarnos de los ácaros. Por ejemplo, la ladilla, conocida como Pitirus pubis. Pitirus pubis, que también muchas veces se manifiesta también como no una manifestación de enfermedad de transmisión sexual, sin embargo hay una manifestación tópica que muchas veces el paciente lo confunde con una enfermedad de transmisión sexual. Es solamente una manifestación tópica producida en este caso, como el doctor bien lo mencionó, un hongo. Hay que evaluarlo, muchas veces yendo a consulta de urología, pero también a consulta de dermatología. Ambas partes pueden visualizar esta zona por este tipo de manifestación, este tipo de problema. También hay que tener en cuenta que no solamente este tipo de bacteria o este tipo de microorganismo, hongo específicamente, llega a evolucionar en este tipo de casos, produciendo una lesión en el área de los genitales, sino como bien mencionaste, muchas veces las infecciones de transmisión sexual aprovechan la temperatura en esta zona y es mucho más fácil poder entonces transmitirse de una zona a otra y obviamente se incuba más rápido. Por ejemplo, muchos pacientes manifiestan lo que es el virus del papiloma humano porque existen muchas variantes dentro del virus del papiloma humano y se ve, como muy bien lo conoce, como un ojo de pecado. Vulgarmente el paciente lo conoce como esto, un pequeño ojo de pecado que se manifiesta en las manos, se manifiesta también en los codos, en esta zona, y sin querer obviamente se toca los genitales, o cuando está haciendo la debida higiene, pues se toca los genitales y obviamente evoluciona a otro tipo de cespa, pues obviamente aprovecha la temperatura y, como explicó el doctor, por ese tipo de mecanismos que reacciona. De acuerdo. Algo que quisiera saber es, ¿hay alguna enfermedad sexual de estas que hemos estado conversando cuyo primer síntoma sea justamente una aparición a nivel de la piel? Es decir, que lo primero que el primer síntoma que desea esto. Claro, son varias. Okay. Aparte de que pueden cursar algunas asintomáticas, tenemos algunas enfermedades que su prima infección aparece en la piel, como por ejemplo sífilis, causa una úlcera indolora, por ejemplo el virus del papiloma humano. El herpes te puede dar una manifestación sistémica como fiebre en el momento y malestar general, pero luego empiezan a aparecer esas vesículas, que son elevaciones con contenido líquido transparente, altamente infeccioso. ¿Y hay otras afecciones que puedan ser confundidas con esos síntomas? Es decir, usted habla de unas... Sí, hay muchas veces, por ejemplo, la foliculitis. Ajá, la foliculitis exacto, es una lesión que tiene el vello, obviamente por un rasurado inadecuado, que por eso recomendamos la depilación láser. Una foliculitis muchas veces el paciente lo confunde con que tiene una enfermedad de transmisión sexual. Ya dígase lo que es un virus de papiloma o dígase una sífilis. Entonces? Se diferencia realmente es por la presencia de cómo está el relieve. Cuando es un papiloma, por ejemplo, aparece una verruga que, como sus declaraciones lo tiene, existe un ABCD dentro de lo que es una evaluación de la verruga, como es la forma, cómo es el tamaño, cómo son los diámetros, la pigmentación, todo eso se tiene que valorar dentro de lo que es entonces una lesión ya por transmisión sexual. Sin embargo, cuando es una foliculitis, aparece justamente un círculo que obviamente descama un poquitico, a veces tiene una pequeña inflamación, parecido como si fuera una espinilla en esa zona. Exactamente, relacionada generalmente con el folículo piloso. Exactamente, está directamente relacionada con el folículo piloso, que de hecho se ve la lesión alrededor del folículo piloso y tú ves justamente en el mismo centro un puntico negro de un vello que trata de crecer, porque como comúnmente lo conoce, un vello encarnado, no es un vello encarnado, es una foliculitis presente. Entonces no se ponga usted a autodiagnosticarse. Por favor. Inmediatamente salga algo de esto en su cuerpo, que ojalá que no. Ni se lo traten. ¿Cuál es el primer médico? No, nada de eso se exprime, ni se... nada. La novia me lo saca. Un pañito tibio, una cosa, nada de eso. O agua con sal. ¿Cuál es el primer especialista al que debemos acudir? ¿A un dermatólogo, a un médico estético, urólogo, ginecólogo? Cuando vemos este tipo de afecciones. Creo que dependería de dónde estén las afecciones. Si es un hombre que se encuentra unas lesiones verrucosas en el área genital, creo que lo más adecuado podría ser asistir a un urólogo. Ahí uno hace la evaluación de cómo está la lesión, si verdaderamente es una verruga. ¿Podemos hacer pruebas para determinar si es una verruga causada por papiloma? Sí, hay pruebas. Pruebas que se llaman determinación alto riesgo y bajo riesgo de HPV, del virus del papiloma humano. Y así podemos determinar si la infección estaría causada por esto.
porque hay otras manifestaciones de otros microorganismos que tendríamos que tomar en cuenta. Por ejemplo, un molusco contagioso, las lesiones se parecen mucho. Una verruga de papiloma por el molusco contagioso, que también es otro virus que afecta a la piel. Y hay que tener en cuenta que aunque seamos hombres, no tenemos que tener miedo de hablar este tipo de temas. No entre hombres, porque quizás no es un tema que conversemos comúnmente en la calle o en el baño, en la cerveza, de que, loco, tengo una lesión. Dije, loco, salud, tengo una lesión allá abajo, tú sabes dónde. Qué fuerte. No se habla usualmente de esa manera, pero sí es bueno que tan pronto aparezca, pues acudamos a consulta, y las mujeres, obviamente, tienen que referirse también a su área de ginecología para evaluarse. Muchas veces estas lesiones, yendo a urología o yendo a ginecología, ginecólogo y urólogo muchas veces entiende que son cosas como muy sencillas y lo refiere a dermatólogo. Okay. Puedes ir de inicio a un dermatólogo sin ningún tipo de problema. Sin embargo, cuando son ITS directamente, ya ellos lo refieren a urología o lo refieren a ginecología. Entiendo que dependiendo, como dijo el doctor de inicio, donde aparezca la lesión, si es una lesión cutánea, es decir, propia de la piel, que te aparece primero en la mano, en la boca, en el pelo, en las uñas, pues puedes referirte a dermatología, que es el especialista en esta área. Ahora, si te aparece en la zona genital, pues puedes ir de inicio sin ningún tipo de problema, ya sea urólogo o ginecólogo. Perfecto. Entonces, estas afecciones que salen en la piel producto de infecciones o enfermedades de transmisión sexual, sabemos que lo primordial es tratar esa infección o enfermedad y luego irnos a la parte estética. Pero ¿cómo se trabajan? ¿Se trabajan a la par? ¿O luego de que ya curamos la infección y la enfermedad se van solas? ¿Cómo se maneja ese proceso ya de tratamiento? Generalmente las infecciones víricas, el tratamiento es sintomático, depende de lo que vaya apareciendo. No hay un tratamiento per se para curarla. ¿Por qué? Porque hay infecciones de esas que no tienen cura, sino que tu propio organismo limita la enfermedad. Y aunque sean curadas, ojo, porque hay muchas que sí son curadas, pero controladas. Porque son controladas porque hay pacientes que obviamente cuando tienen un tratamiento adecuado, se le controla y se inactiva por un tiempo, pero ya cuando tiene una vida sexual más activa y más abierta, pues obviamente vuelve y se reactiva. Entonces, la parte estética aquí es muy importante para mí. Por ejemplo, cuando le hablo al paciente de cómo sucede la infección, pero la prevención en este caso sería lo más esencial. Somos un país latino, ampliamente nos caracterizamos los latinos porque somos medio contentones. Muy alegres. Entonces, muy al alegres. paciente, por ejemplo, que yo le digo, está bien, el preservativo te puede ayudar a evitar infecciones, pero no 100%. No. Tú tienes un rasurado previo a una actividad sexual, el fluido que entra por el rasurado te puede ayudar a que te infecte. Y si te corta, peor. Es mejor que vayan, hagan depilación láser. Así evitan lacerarse la piel o que hagan bajarse el vello con algunos dispositivos que no causen laceración en la misma. Okay. Yo diría que también hay que ver que si el paciente se está haciendo algún procedimiento estético, hay que trabajar primero la parte de la infección. Claro. Ningún procedimiento estético, de hecho, se realiza si el paciente tiene una infección activa. Eso está en la historia clínica de si el paciente está cursando con un proceso febril, aunque se desconozca realmente cuál sea la causa de ese proceso febril, pero se pregunta si hay un proceso infeccioso también activo y se está tomando cualquier tipo de medicamento. Si hay antibiótico, paciente termine su tratamiento y luego hablamos entonces de cualquier procedimiento estético porque puede interferir el tratamiento estético con el tratamiento también de antibióticos. ¿Cómo es eso, no es que influye, el tratamiento de antibioterapia muchas veces hace que el procedimiento estético tenga una menor efectividad, tenga una menor duración, es decir que muchas veces el paciente se está tomando una antibioterapia y se aplica cierto procedimiento, en lugar de hacer el efecto en 10, 15 días como máximo, pues probablemente no haga su efecto ni siquiera en 30 días. Entonces ya hay una interferencia y obviamente preferimos no tratarlo. Igualmente, cuando el paciente se está tomando algún antibioterapia con aparatologías también puede llegar a transmitir esa infección, aunque sea nociva, no estamos hablando específicamente de infecciones de transmisión sexual. Muchas veces si tiene una lesión y tiene una infección en esa zona, la aparatología pues entra en contacto con esa apertura y obviamente la aparatología entonces lo atrae. Hay un proceso de desinfección, obviamente, entre paciente y paciente de las aparatologías, porque ya las agujas obviamente son específicas para cada paciente, pero sin embargo, procuramos evitar hacer ese tipo de procedimiento al paciente que esté tomando o antibioterapia o tenga una lesión activa en el momento. Perfecto. ¿Esas lesiones cutáneas se ven igual en hombres y en mujeres? Totalmente. Igualitas. Igualitica. Yo diría que las mujeres son igualitos que los hombres en afectarse. Claro que sí. Hay veces hay algunas enfermedades que no se pueden ver en las mujeres porque el aparato reproductor es una cavidad. Exactamente. Pero las manifestaciones cutáneas generalmente son iguales. Verrugas, úlceras o también vesículas que se pueden observar.
De Totalmente. acuerdo. Pues entonces, doctores, vamos a la parte de mitos y realidades acerca de este tema tan interesante que tenemos espagueti. hoy, de las manifestaciones cutáneas por infecciones o enfermedades de transmisión sexual. ¿Ustedes están listos? Hey, Vamos Son, arriba. son pocos, lo arriba. vamos a tratar bien hoy, son pocos. Oh, wow. Primera, todas las enfermedades de transmisión sexual se curan con antibióticos, ¿cierto o falso? No, eso es falso. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Por- Todas las enfermedades de transmisión sexual se manifiestan de forma externa, ¿cierto o falso? No necesariamente, hay enfermedades que no tienen síntomas y al final hay periodos de ventana donde no se puede identificar ninguna enfermedad y luego es que podemos ver algo. La sífilis es la única enfermedad de transmisión sexual que produce manchas en la piel, ¿cierto o falso? Totalmente falso. Ok. Las enfermedades venéreas solo producen afecciones cutáneas alrededor de los genitales. No necesariamente. Si ya hay manifestaciones cutáneas, ¿es porque el caso es de gravedad, cierto o falso? Eso es falso también. Y por último, las enfermedades cutáneas producidas por enfermedades venéreas no se contagian por contacto, ¿cierto o falso? Eso es falso. Perfecto, pues de esta manera ya cerramos el tema de hoy. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo con nosotros y si tienes algún tema en especial que quieres que toquemos aquí, pues puedes sugerirlo a través de redes sociales @exa969fm o escribiendo aquí mismo debajo de este video cuando lo veas esta tarde en YouTube. Doctores, ¿cómo los encontramos? El invitado primero, doctor Hugo, ¿verdad? Claro, como debe de Me ser. pueden buscar en la página de Instagram, en mi cuenta que es Juan Pablo Mejía, urólogo. O pueden contactarme a los números de teléfono de la universidad, Del WhatsApp. Del WhatsApp. Es que doy Te clase. diga. Es que va Pero para en la universidad ustedes preguntan Todo por el él mundo con los también, el títulos, doctor sí, Mejía, sí. claro que sí. No, coge clase con él. Al 809-994-6373 sería el número de contacto directo. Él era de los profesores, ya yo veo que en el pasillo se comentaba, no coja clase con él, que él te quema. Retírala. ¿Con quién no. tú coges clase? Con Juan Pablo Mejía. Ay, no. Retírala, viejo. Ay, Juan, yo sé de eso, créeme. Yo fui del pasillo y tú también. Nos pueden encontrar en @hl.clinic o @drhugoavila o nos pueden escribir a través del WhatsApp 809-701-6055. Ese sí es el WhatsApp de la clínica. No me consiguen en pasillo de universidad. Qué fuertes son los dos. Doctor Juan Pablo, gracias por acompañarnos. Gracias Doctor a Hugo ti. Ávila, gracias también Gracias. por una semana más con nosotros. Tú sigue en sintonía, te traigo más música en breve en tu emisora favorita, Exa FM. ¿Te perdiste de algo? Búscanos en YouTube como